Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC, les damos la bienvenida y agradecemos su participación el día de hoy en la conferencia ¿Qué tan alto debe ser un precio excesivo? Metodologías económicas para determinar el sobreprecio y los precios excesivos, organizada por el Comité de Análisis Económico de la Asociación, dentro del ciclo de conferencias que está desarrollando este comité, al final del cual se entregará un certificado a quienes hayan asistido al 80% de las conferencias. Para estos efectos, les agradecemos diligenciar la encuesta que va a aparecer en el chat al final del evento. Agradecemos a DLA Piper Martínez Beltrán y Esguerra Asesores Jurídicos por el patrocinio permanente a la asociación. Hoy nos acompaña como conferencista el doctor Jorge Hernán Flores Acosta. El doctor Flores es economista de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en Economía de los Mercados y doctorado en Economía de la Escuela de Economía de Toulouse, Francia. Es profesor principal de Economía de la Universidad del Rosario desde el 2015 y miembro de la red de investigadores de Economía del Banco de la República. Ha sido profesor visitante de la Universidad de París-Dauphine en Francia. Se especializa en el estudio de cómo funciona los mercados y la competencia en entornos imperfectamente competitivos, la política de la competencia y la regulación económica. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas indexadas internacionalmente como ensayos sobre política económica del Banco de la República y el International Journal of Industrial Organization, y el año pasado estuvo entre los 6 economistas colombianos más citados del ranking Research Papers in Economics. Bienvenido, doctor. Doctor Flores, adelante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a esta conferencia. Como director del Comité de Análisis Económico, es un placer para mí, digamos, participar de este ciclo y pues anunciarles que si funciona, digamos, este es un formato nuevo que propusimos desde el Comité de Análisis Económico, que también es un comité nuevo reciente en la ACDC. Si funciona, la idea es que año tras año el comité pueda, digamos, aportar a la ACDC desde la perspectiva de los economistas. Ustedes como profesionales del derecho a la competencia saben que sin la economía del derecho a la competencia, pues tendría una parte importante que no estaría ahí. Y creo que nosotros podemos aportar como economistas. Afortunadamente tenemos abogados y economistas en el comité. Yo soy solamente economista. Tenemos la posibilidad de darle a la ACDC esa alimentación desde la economía conceptual, metodológica, ese soporte para que resulten cosas interesantes que les puedan servir a ustedes en el ejercicio del derecho de la competencia. Entonces, la conferencia que yo voy a ofrecer hoy es sobre metodologías cuantitativas para determinar los precios excesivos y los sobreprecios en casos de competencia. Y no se asusten, por favor, traté de no poner ecuaciones de ninguna parte. El doctor Ibarra pues me ha advertido mucho que cuando vaya a dirigirme a un público de abogados no les ponga ningún símbolo porque los ahuyento. Entonces lo que voy a hacer aquí más bien es quedarme como en un lugar muy intuitivo, pero digamos tratando de llevar la discusión hacia lo que hacemos los economistas cuando nos enfrentamos a estos casos que son precisamente tan difíciles de agarrar en el ejercicio de la política de la competencia. Yo voy entonces a dejar mi cámara encendida. Si de pronto no se me escucha bien, porque a veces pasa cuando uno deja la cámara encendida que la conexión se vuelve lenta. Si no me escuchan bien, por favor me avisan para apagarla y que esto no interfiera con la conferencia. Bueno, entonces, como se anunció la conferencia fue así, con un título muy largo,
¿Qué tan alto debe ser un precio para ser excesivo? Metodologías económicas para determinar el sobreprecio y los precios excesivos. Y yo me imagino que muchos de ustedes se debieron haber preguntado qué tienen en común los precios excesivos y los sobreprecios. ¿Por qué los ponemos en la misma canasta? Bueno, pues la respuesta a eso es, ambos conceptos hacen referencia a un resultado similar. ¿Qué es un precio excesivo? Eso no lo sabemos muy bien, ¿cierto? Es uno de los problemas que tenemos en el ejercicio de la política de la competencia. Pero uno puede decir, bueno, es un precio demasiado alto, es simplemente cambiar los términos de excesivo a demasiado alto. Y es demasiado alto si lo comparamos con un referente competitivo, porque si no, queda muy difícil calificar objetivamente un precio alto si no tenemos un referente. Los sobreprecios, por su parte, son aumentos artificiales en el precio por encima de un referente competitivo nuevamente. Si no tenemos un referente, no es posible decir que un sobreprecio es un sobreprecio, porque de hecho el mismo concepto lo dice, estamos hablando de un aumento sobre alguna referencia que es la que debería estar ahí y no está por el efecto de alguna restricción de la competencia. Como tenemos, digamos, esa medida de referente competitivo en ambos conceptos, entonces los podemos meter en la misma canasta para hablar de su cuantificación o de su medición. Pero evidentemente no son lo mismo, aunque, digamos, los podamos definir de una forma similar y aunque puedan tener una relación, un precio excesivo, digamos, desde cierta elaboración conceptual que ahorita vamos a ver, es el resultado del abuso de la posición dominante, mientras que un sobreprecio es el resultado típico de casi todas las prácticas restrictivas de la competencia. En la práctica, ambos resultados conllevan los mismos retos para las autoridades de competencia. ¿Qué tan alto es un precio excesivo o un sobreprecio? ¿Cómo saberlo? ¿Cuál es el referente competitivo contra el cual juzgar los precios observados? ¿Cómo lo determinamos? ¿Sí? Si una empresa está cobrando un precio que pensamos que puede ser demasiado alto, ¿cómo nos sacamos de algún lado o de dónde nos sacamos ese referente competitivo para decir efectivamente es un precio excesivo? ¿Cómo medir la distancia entre el precio observado y ese referente competitivo si es que podemos medir el referente competitivo? El objetivo de esta presentación entonces es presentar la concepción económica de los precios y el sobreprecio y exponer la metodología económica que usamos los economistas para medir ambos resultados. Yo, digamos, si ustedes quieren, estoy dispuesto a responder preguntas durante la charla. Entonces, utilicemos el mecanismo de Zoom de levantar la mano. Yo aquí voy viendo la ventana del chat y puedo parar y responder las preguntas que tengan. Aquí lo que voy a presentar entonces es un marco conceptual que nos ayude como a partir de una base para poder hablar de medición, una metodología cuantitativa para la medición de sobreprecios, ejemplos de simulación de precios en casos reales y voy a hablar, pues voy a dar unos comentarios de cierre. Entonces empecemos con un marco conceptual. Y la primera pregunta que se viene a la mente cuando hablamos de precios excesivos es ¿qué sabemos sobre los precios excesivos? En la CDC hicieron a principios de año, casi llegando a mediados, un ciclo de conferencias especiales relacionadas con la pandemia del COVID-19 y ahí hubo un panel especial sobre precios excesivos. En ese panel no hubo economistas, pero se ha hablado sobre precios excesivos. ¿Qué sabemos sobre los precios excesivos? En Colombia, la ley 155 de 1959 prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia con el propósito, un momentico que me estoy tapando la pantalla, a ver, ¿cómo quito esto? Bueno, no sé cómo quitar. Ya.
Perdón, es que una ventana me estaba tapando mi pantalla. Entonces, con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos. Y ahí es como la referencia de los precios inequitativos. Entonces, la ley no define qué es un precio inequitativo, eso yo creo que lo tienen claro los abogados de la competencia, y cito las palabras del presidente de la asociación, se trata de un tipo en blanco, es decir, dado que la ley no dice nada más sobre precios inequitativos, no sabemos qué es eso y cómo se agarra, como lo dije yo. En la Unión Europea, el artículo 102 del tratado establece que la imposición de precios injustos, traducción mía, es una forma de abuso de la posición dominante y está prohibida, obviamente. Pero tampoco dice que son los precios injustos, ¿sí? Entonces, calificar esta conducta como un abuso de posición dominante, por lo menos reduce la incertidumbre, a diferencia de la ley colombiana. En la ley europea no hay mucha más información, pero cuando ellos lo incluyen dentro del artículo de abuso de posición dominante, considero yo que reduce la incertidumbre porque por lo menos uno tiene un marco de análisis contra el cual juzgar en qué casos se pueden presentar los precios excesivos. Dentro de la ley europea, uno ya sabe, el hecho de que exista una empresa que ostente posición dominante debería ser una condición necesaria para poder decir a continuación que esa empresa está abusando al fijar precios demasiado altos. ¿Cómo distinguir entonces un precio alto justificado de uno injustificado? Eso no lo sabemos, ¿sí? Y digo este asunto, traigo a colación esta pregunta de los precios justificados y los injustificados, básicamente porque no todo precio alto es un precio excesivo y no todo precio alto se debería castigar. Es decir, hay unos precios altos que se pueden explicar por las dinámicas propias del mercado y que no son el resultado de una práctica restrictiva de la competencia, ¿sí? Y si tomamos una posición radical en contra de los precios altos, que sería lo mismo que regular los precios para que no fueran más altos que cierto nivel, estaríamos eliminando cualquier posibilidad de que las empresas inviertan pensando en la posibilidad de recuperar unas ganancias importantes de sus inversiones. Entonces, desde el punto de vista económico, podemos decir que no existe una teoría sobre los precios excesivos. Es verdad, no la hay. La economía nunca se ha ocupado de responder esa pregunta que existe desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista legal. Más bien hay críticas sobre los riesgos de la política contra los precios excesivos. Entonces, en lugar de ocuparnos de tratar de entender qué es eso, nos hemos ocupado de criticar el hecho de que eso exista en alguna ley de competencia. ¿En torno a qué giran estas críticas? Limitar los precios de mercado para evitar que alcancen niveles muy altos es más regulación, que es un control ex ante y no es tarea de las autoridades de competencia que política de competencia. ¿Sí? Entonces, eso sería, en casos en los que los mercados sean competitivos, sería un exceso de intervención porque estaríamos implementando una política regulatoria. Definir un precio como excesivo conlleva necesariamente un alto grado de arbitrariedad. Es decir, aquí tenemos que definir un criterio para poder decir cuándo un precio es excesivo. Y esa definición del criterio, a falta de una teoría económica, entonces sería totalmente subjetiva. Y la pregunta aquí es, ¿por qué se debería castigar a una empresa por fijar precios demasiado altos en todo caso? Esa es otra crítica, ¿sí? ¿Por qué castigar a una empresa por eso? Entonces, la crítica apunta hacia la razón fundamental que explica más bien el hecho de que la empresa pueda fijar precios excesivos. Si es que acaso esa empresa lo está haciendo gracias a que ostenta una posición dominante y que esa posición dominante la ganó mediante una conducta ilegal, entonces la sanción debería ser por esa conducta que la llevó a ser la empresa dominante y poder abusar de ella, y no precisamente por cobrar un precio alto per se. Y eso lo digo
voy a mostrarlo en la siguiente diapositiva porque existen otras razones de mercado que no son ilegales que explican la existencia de precios altos o que justifican la existencia de precios altos. En todo caso, si una empresa está en capacidad de fijar precios muy altos, es posible que ostente una posición dominante. Y con la posición dominante también hay, digamos, dificultades, ¿no? Sabemos, digamos, a menudo, yo llevo muy poco interactuando con abogados, desde hace unos 2 años, abogados que se dedican al derecho a la competencia, y pues creo que son muy rigurosos todos con los que he interactuado en el asunto del manejo del lenguaje del ejercicio. Creo que en general ser abogado es ser muy riguroso en el manejo del discurso y de los conceptos, pero digamos a menudo se habla de empresas dominantes sin aplicar ninguna prueba de dominancias y sin hacer, digamos, un examen riguroso de fondo de si efectivamente la empresa puede llamarse dominante o no. Y muchas veces se tiende a confundir la dominancia de una empresa con el tamaño de la empresa o con el poder de mercado de la empresa. Y ahí la economía levanta una bandera roja y dice, ojo, que el tamaño de una empresa o el poder de mercado de una empresa no son condiciones suficientes para declarar la empresa dominante. ¿Sí? Y ahí es donde llamamos la atención los economistas. Habría que hacer un examen más a fondo y ese examen debería estar basado en datos para poder decir si la empresa es dominante o no, porque el tamaño no es una condición suficiente para llamarla dominante. Entonces, desde la economía hay una definición que a mí me gusta mucho porque nos acerca a, digamos, un concepto con el que los economistas quedamos tranquilos, pero no riñe con la forma en que los abogados de la competencia conciben la dominancia. ¿Sí? Y cuando hablo de la forma como los abogados la conciben, estoy pensando en el caso de United Brands, en el que se dio, digamos, la corte dio una, ya te voy a dar la palabra, Arturo, la Corte de Justicia de la Unión Europea dio una definición y esa definición parece ampliamente aceptada y es una definición que tiene origen jurídico. No conozco el origen de la definición misma que adoptó la Corte. Puede ser que haya economistas que hayan recomendado esa definición, pero esa definición es ampliamente aceptada por los abogados. Y habla sobre la capacidad de una empresa de comportarse independientemente de la competencia. Arturo, adelante. Arturo Arenas tiene la mano levantada. ¿Va a ser una pregunta o fue más bien un clic por ahí equivocado? Arturo, ya te dejé quitar el silencio si deseas hacer una pregunta. Ah, ya. O si quieres hacerla por chat, también la puedes hacer por chat. Perfecto, entonces voy a continuar y pues, si llega la pregunta no tengo problema de interrumpir. Entonces, la definición es, la posición dominante es una situación en la que una empresa tiene un alto grado de poder de mercado, el cual le permite fijar precios que son suficientemente cercanos a aquellos que un monopolista puede fijar. Y esto, digamos, es el equivalente para los economistas de esa definición de del caso United Brands, en la que se dice que la empresa dominante se puede comportar de una manera independiente de sus competidores, los consumidores, los proveedores, etcétera, y es que esa empresa tiene la capacidad, a pesar de tener competencia, de fijar unos precios que llegan casi a los de un monopolio. Entonces, si un economista le dice monopolio, es una empresa en el mercado. Si una empresa que tiene competencia, que no es la única en el mercado, puede fijar precios cercanos a los del monopolio, es porque algo raro hay ahí. ¿Listo? Esa definición la saqué del libro de Motta, de Máximo Motta, que es economista y fue economista jefe de la Comisión Europea hace poco.
¿Cuál es la visión económica entonces? En el contexto de una empresa dominante, cuya definición pues acabo de adoptar para el caso de esta conferencia, hay varias causas que pueden explicar que sus precios sean altos. Uno, barreras a la entrada legales que limitan el número de competidores en el mercado, ¿sí? Entonces, pensemos en un ejemplo muy sencillo, licencias para operar en un mercado. Eso es una barrera legal que impide que haya competencia efectiva y que rápidamente lleguen a disciplinar una empresa que esté creciendo mucho y que pueda abusar de su posición dominante. Dos, posicionamiento de la empresa gracias a inversiones, innovación y mercadeo efectivo. Todas las estrategias que aparecen aquí, inversiones estratégicas, innovación y mercadeo efectivo, pueden ser estrategias legales de mercado con las que una empresa se adelanta a su competencia y logra tener un negocio que es exitoso. Deberíamos castigar a una empresa por tener una ventaja sobre sus competidores gracias a que implementó este tipo de estrategias, no necesariamente. Y la última es como resultado de una conducta abusiva en el pasado, es decir, por ejemplo, prácticas exclusionarias. Entonces aquí es donde les estaba diciendo, tal vez si la posición dominante de una empresa es el resultado de prácticas exclusionarias, entonces deberíamos buscar más a fondo y no generar, digamos, un precedente preocupante sobre el castigo del cobro de precios altos, sino más bien descubrir qué es lo que hay ahí en el fondo. Los precios altos entonces no deberían ser objeto per se de sanciones, a menos que sean el resultado de una conducta abusiva. Regular los precios altos, y hablo de regular porque ya dije en una diapositiva anterior que controlar los precios altos no sería política de competencia, sino regulación, puede destruir los incentivos a invertir, innovar e incluso a entrar en el mercado, porque las empresas entran al mercado buscando esas ganancias que prometen los negocios. Si yo no puedo hacer ganancias, pues no me interesa entrar al mercado. Y puede generar efectos adversos sobre el bienestar del consumidor y la eficiencia. En particular, hay un costo enorme de limitar la capacidad de las empresas de recuperar sus inversiones mediante ganancias en un negocio, en un mercado, y es que las empresas no invierten en innovación y desarrollo. Y la innovación y el desarrollo ha sido demostrado por la economía que genera mucho bienestar en el futuro. En este momento estamos en un asunto que nos da un ejemplo perfecto. Tenemos una carrera de innovación, que son las farmacéuticas que están tratando de desarrollar una vacuna contra el COVID. Si nosotros no les prometemos a esas farmacéuticas que en esta carrera que ha sido súper intensa, que además necesitamos que se resuelva rápidamente, van a poder recuperar el esfuerzo y el nivel de inversión que hicieron para desarrollar una vacuna rápidamente, eso básicamente es equivalente a decir, no se esfuercen en desarrollar una vacuna que no les va a servir a ustedes para nada desde el punto de vista de negocio. Entonces, cuando hablamos de eficiencia en este caso y de bienestar, tenemos que tener una perspectiva dinámica, pensar en lo importante que es para el bienestar futuro, ceder en el presente cierto grado de competencia, pagar unos precios que son más altos que un referente competitivo para que las empresas puedan tener incentivos para desarrollar mejores productos en el futuro. Una conclusión de este marco conceptual que he presentado hasta ahora es entonces que parece razonable concebir los precios excesivos como una forma de abuso de la posición dominante. Entonces, con todo lo que he dicho hasta ahora, ustedes deben estar preguntando ¿qué tan alto debe ser un precio para ser excesivo? Esa es la pregunta del título y Jorge Flores no la ha contestado. Aquí viene mi respuesta entonces. La teoría económica ofrece límites al rango de valores que pueden tomar los precios. Y eso ya limita un montón el análisis o la incertidumbre que puede generar hablar de precios excesivos sin que la ley nos dé herramientas de qué es un precio excesivo. Entonces, un precio de mercado, en general, según la economía, no debería ser menor que el costo marginal de producción. Y digo no debería porque observamos que hay conductas como las conductas predatorias que llevan el precio por debajo con la expectativa de
eliminar la competencia y alzar los precios más adelante. Entonces no debería ser menor que el costo marginal de producción, entonces ahí tenemos un límite inferior y nunca será mayor que el precio de monopolio. Y ahí sí podemos decir que eso no es un deseo ni una expectativa, sino que es algo que es seguro, ¿cierto? Nunca será mayor que el precio de monopolio. Vamos a ver por qué yo estoy tan seguro. Este gráfico que ven aquí es el único gráfico de teoría que les voy a mostrar en esta presentación. Y creo que es un gráfico muy sencillo. Básicamente, la forma en cómo los economistas concebimos la función de ganancias de las empresas y además la conducta de las empresas, decimos que las empresas están en un mercado porque quieren maximizar sus ganancias, y cuando hablamos de maximizar sus ganancias estamos hablando de que su función de ganancias debe tener un máximo, ¿sí? Entonces, la función de ganancias típica en economía se puede representar como una U invertida, ¿sí? Unimodal, es decir, sube y después baja y no vuelve a subir, que tiene una cima, una única cima. Esa única cima es el máximo de ganancias que puede hacer una empresa. ¿Cuál es la empresa que llega a ese máximo de ganancias que puede hacer una empresa? El monopolista. Las ganancias de cualquier empresa en una industria se maximizan si puede fijar el precio de monopolio. Si no puede fijar el precio de monopolio, entonces la empresa pues maximizará sus ganancias condicional a la competencia que tenga. Víctor levantó la mano. No se Veo te que está escuchando, Víctor. no se te escucha. No, no se te escucha. Debe haber un problema con tu micrófono porque ya no estás silenciado. No te escucho. No. No. Si no es muy largo, no sé si quieras entonces ponerlo en el chat. Bueno, vamos a esperar que mientras Víctor escribe la pregunta, porque no lo escuchamos, yo continúo. Entonces, entonces tenemos que esta es como la cima de que toda empresa, a la que toda empresa quisiera llegar. Y en este punto, pues tenemos la siguiente seguridad, y es que cualquier precio que fije una empresa por encima del precio de monopolio, lo único que le va a traer es una disminución en sus ganancias. Y como las empresas son entidades racionales que conocen el negocio y que están en el mercado para maximizar sus beneficios, sería completamente irracional esperar que fijen un precio por encima del precio de monopolio, sabiendo que ese es el precio que maximiza sus ganancias. Entonces, por eso estamos seguros de que ese es el límite superior, ¿sí? Y eso es sumamente importante para este asunto de los precios excesivos. Me avisas, Claudia, cuando tengamos la pregunta de Víctor. Un precio excesivo, entonces, no puede ser mayor que el precio de monopolio. Y en ese caso, la definición de Mota de empresa dominante nos sirve como un marco de análisis, porque un precio excesivo es un precio cercano al precio del monopolio. ¿Listo? Yo la voy a poner un momentico para que la vuelvan a ver. La definición de posición dominante de Mota es una situación en la que la empresa tiene un alto grado de poder de mercado que le permite fijar precios que son cercanos a los que un monopolista puede fijar. Entonces, yo estoy tranquilo como economista si adopto, digamos, esa definición y digo que un precio excesivo podría ser un precio cercano al precio que un monopolista podría fijar, porque eso además es consistente con este marco conceptual de que el precio excesivo es la manifestación de lo que una empresa dominante puede hacer en el mercado si abusa de su dominancia. Por tanto, un precio excesivo puede medirse gracias a este marco conceptual en la práctica como la distancia del precio observado con respecto al precio que fijaría un monopolista en ese mercado, pero esa medición no está completa si uno no tiene la visión de qué tan lejos está del referente más competitivo.
Entonces, digamos, el límite inferior también importa. También, digamos, lo deberíamos medir como la distancia del precio observado con respecto a un referente competitivo. En suma, lo que queremos hacer es ubicar el precio que nos parece excesivo o que presumimos que es excesivo en medio de esos dos límites, inferior y superior, y ver si se acerca más al límite del monopolista, podemos decir, bueno, aquí hay algo que se parece a lo que la teoría dice, y si no está cerca del monopolista, entonces podríamos también concluir, no, simplemente puede ser un precio alto, pero para nada es un precio excesivo. Ahora, esto que acabo de decir suena muy bonito, pero todos sabemos que en la práctica estos asuntos que los economistas hablan de sus teorías y sus conceptos y todo eso, son muy difíciles de implementar. Entonces, la pregunta que se debe venir a la mente es, ¿cómo medimos 1 y 2, o sea, estas dos condiciones, si no existen? Y cuando digo que no existen es que si estamos observando un precio que juzgamos que es presuntamente muy alto, entonces no estamos observando que el precio sea competitivo. Y si en el mercado no hay una sola empresa, sino que es un mercado en competencia, tampoco hay un monopolista. Entonces, ¿cómo determinar el precio del monopolista que no existe y cómo determinar el precio más competitivo que supuestamente no se está o no lo estamos observando porque presumimos que el precio es más alto de lo que debería ser? Entonces, dejemos esa pregunta ahí y sigamos. Hablemos del sobreprecio entonces. El sobreprecio, como lo dije al principio, se puede definir como un aumento artificial del precio por encima de un referente más competitivo como resultado de la restricción de la competencia. Y cuando hablo de un referente más competitivo, lo estoy diciendo más competitivo porque no hay que negar que los mercados sobre los cuales ejercemos la economía de la competencia y el derecho a la competencia son mercados en competencia. Entonces, si nos parece que el precio tiene un nivel que no debería ser, ¿sí? Que presumiblemente está alto por algún artificio, por alguna práctica que artificialmente lo lleva a ese nivel, entonces deberíamos pensar que existe un precio más bajo que corresponde a la realidad de esta industria. Ejemplos de conductas que generan incrementos artificiales de precios son muchas, pero digamos, los cárteles son como aquellas que se nos pueden venir a la mente más fácilmente. ¿Sí? Los cárteles tienen como objetivo restringir la competencia para llevar el precio a un nivel más alto. Ojalá el precio de monopolio. También están los precios predatorios, que obviamente empiezan con un precio por debajo del costo, pero eso es para eliminar la competencia y después subir el precio a niveles monopólicos. ¿Sí? Ese es el objetivo del depredador. Y la otra es el mantenimiento del precio de reventa, que es una restricción vertical en el que el productor ejerce su poder de mercado para imponer el precio al que cree que se deben revender sus productos en el mercado final. Y eso lo que hace es imponer una restricción porque los precios, dado el juego competitivo del mercado final, podrían bajar más. Pero el mantenimiento del precio de reventa no va a dejar que el precio baje más. ¿Listo? Las concentraciones empresariales también pueden generar un aumento artificial del precio. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, antes de autorizar una concentración empresarial, hacer las modelaciones y las simulaciones del caso para saber si esa concentración puede llevar a un aumento en el precio y si ese aumento en el precio no se compensa por las eficiencias en costos que está prometiendo la concentración. Tengo una pregunta de Brian Herrera. ¿Las subvenciones estatales pueden generar incrementos artificiales en los precios? Yo diría, eso depende de qué tipo de subvención, pero a mí me suena al contrario. ¿Sí? Normalmente las subvenciones estatales dentro de un país lo que hacen es generar una disminución en el precio para un sector que no puede mantener sus precios bajos porque tiene unos costos muy altos, una incertidumbre muy grande o está expuesta a muchos choques incontrolables. Pero si estamos hablando de comercio internacional, eso digamos, de nuevo, por ejemplo, el dumping, que es esta práctica comercial desleal,
se genera por subvenciones estatales del país de origen de las exportaciones y lo que hace es generar, al contrario, precios muy bajos para una empresa, para la empresa que está importando y no precios altos. ¿Alguien iba a hablar? Listo, entonces el máximo sobreprecio es aquel que iguala el precio del mercado con el precio del monopolio. Entonces, como les acabo de decir, la teoría predice que no existe un precio que mejor le convenga a una empresa que el precio del monopolio, por eso también tenemos un límite superior para el sobreprecio. Y es que es un aumento en el precio que nos lleve al precio del monopolio. Y ahí es donde yo les digo, como les dije al principio, tenemos una convergencia, por lo menos en la práctica, de los precios excesivos y el sobreprecio. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de la metodología. ¿Sí? Con ese marco conceptual vamos a hablar de qué herramientas nos da la economía para medir los sobreprecios. Y aquí yo voy a ser súper breve, porque si yo fuera detallado, pues los espantaría con toda la matemática que hay detrás de esta metodología. Pero lo que voy a hacer para compensar mi brevedad en la parte, digamos, que puede generar más curiosidad, es mostrarles ejemplos de casos en los que con datos se ha medido el sobreprecio o el precio alto, digamos, para mercados de la vida real. Entonces, ¿de qué se trata la metodología? La economía provee herramientas teóricas y econométricas que permiten la medición de precios bajo estructuras de oferta no observadas. Cuando hablo de estructuras de oferta no observadas, estoy hablando de precios más competitivos que el precio observado. No se te está escuchando, Jorge. De la teoría. La tercera es estimar 1 y 2 usando datos del mercado, o sea, después de modelar la demanda, después de modelar la oferta, yo necesito transformar esos modelos en asuntos cuantitativos, en asuntos que me permitan medir. Y nosotros llamamos esa transformación de lo teórico a lo cuantitativo estimación. Estimamos los modelos usando datos del mercado y técnicas econométricas que nos permitan hacer una buena estimación. El cuarto paso sería, una vez tengamos los modelos de oferta y demanda estimados, lo que hacemos a continuación es simular escenarios hipotéticos o lo que llamamos contrafactuales. Contrafactuales en español no existe, pero digamos es un anglicismo, diría yo, como se dice en inglés, alternativos al observado en la realidad. Después tomamos esas simulaciones de escenarios y predecimos los precios que se darían en esos escenarios. Entonces, en el escenario más competitivo, en el escenario monopólico, y ahí tenemos la cuantificación de nuestros límites inferior y superior que nos permiten ubicar el precio observado entre esos dos límites. Y por último, hacemos la comparación de los precios observados con los precios predichos. Muy importante, no solo de teoría podemos generar estas estimaciones, no solo con econometría podemos hacerlo, sino tenemos unos buenos datos. Los datos lo son todo. Yo supongo que todos los que están aquí son practicantes del derecho a la competencia, ejercen la profesión del derecho a la competencia, y me imagino que en algunos casos le han sugerido a sus clientes hacer estudios económicos, y cuando contactan a un economista, el economista lo primero que les debe preguntar es ¿qué datos tienen? ¿Sí? Sin datos no podemos hacer prácticamente nada. O lo que hagamos sin datos es básicamente un discurso que puede ser muy general porque es simplemente hablar desde la teoría, o que puede ser un discurso vacío porque no nos da respuestas específicas sobre el caso. Entonces los datos lo son todo. ¿Qué datos necesitamos para hacer este tipo de mediciones?
podemos tener dos tipos de datos, datos agregados o datos desagregados. Los datos agregados son datos a nivel de marca o empresa, es decir, datos que no nos dicen quién fue el que tomó la decisión de comprar un producto particular y cuál precio pagó. Esos datos normalmente vienen o deben venir con ventas semanales o mensuales, pero sería bueno tener una frecuencia, digamos, desagregada en tiempo. El valor de las ventas, que es lo que nos permite inferir un precio promedio del producto. El precio es muy difícil tenerlo, ¿sí? Las empresas normalmente no revelan esa información, a pesar de que el precio es algo que está en el mercado y que los consumidores ven, pero luego no es posible tenerlo en una base de datos que permita, digamos, tener un seguimiento de los precios. Pero mediante el volumen de ventas y el valor de las ventas podemos deducir un precio promedio del producto. Características demográficas de los consumidores, muy importantes, necesitamos caracterizar la demanda. Y ideal aquí, datos desagregados por zonas geográficas, es decir, tener variación regional, municipal, departamental o incluso dentro de una misma ciudad, variación zonal. Fundamental, tener todas las empresas del mercado. Entonces, esto es otra cosa que se debe presentar en los casos que ustedes siguen con sus clientes. Solicitamos un estudio económico, pero no tenemos sino, o sea, la empresa que contrató el estudio está dispuesta a proveer datos para hacer el estudio, pero no tenemos sino datos de esa empresa. En ese caso, lo que se puede hacer es absolutamente limitado, porque acuérdense que una parte importante de esta metodología es modelar la oferta de mercado. Y modelar la oferta de mercado es tener en cuenta la estructura competitiva del mercado. ¿Listo? Los datos desagregados vienen normalmente a nivel del consumidor o del hogar. Cada observación son compras, una compra de un producto en el mercado de interés por parte del hogar o del consumidor X, digamos, hacemos seguimientos, en este caso no de marcas, sino de consumidores. El valor de sus compras o el precio, sería ideal tener el precio aquí. Opcional, el lugar de compra, digamos, dependiendo del tipo de investigación que queramos hacer. Si queremos hacer una investigación de restricciones verticales, sería fundamental tener identificar el productor del bien y el vendedor del bien, porque toda la cadena vertical importa. Características demográficas nuevamente, la localización del consumidor y de la tienda donde compró el bien, fundamental, porque la distancia es un determinante muy importante de qué compro y de dónde lo compro y cuánto pago por el bien. Y por último, de nuevo, todas las marcas disponibles en el mercado. Hasta aquí llega la exposición de la metodología, así de rápido y así de esquemático. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora les voy a mostrar ejemplos. Entonces vamos a hablar de casos en los que, vamos a hablar de 3 casos. Yo les traje aquí 3 casos. 3 casos, digamos, de los cuales yo puedo decir que son casos bien ejecutados y que han dado resultados bien hechos desde el punto de vista económico. Primer ejemplo, el caso Pañales en Colombia. Entonces, en el 2016, la superintendencia sancionó a 3 empresas productoras de pañales. Me disculpan si cuando hablo de los términos legales tengo alguna imprecisión, no soy abogado. Sancionó a 3 empresas productoras de pañales, Kimberly, Tecnoquímicas y Familia, mediante resolución 86817. Lo que dice la resolución es por haber incurrido durante más de una década en actos ilegales de cartelización empresarial para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano. Aquí que veo este término, fijar artificialmente, yo quiero hacer una claridad que no hice desde el principio. Los economistas hablamos todo el tiempo de empresas que fijan precios. Y yo sé que en el mundo del derecho de la competencia, la fijación de precios, así tal cual, es una conducta ilegal porque es como un sinónimo de cartelización. Es la cartelización lo que permite fijar el precio artificialmente. Para los economistas eso no es muy preciso porque todas las empresas en un mercado imperfectamente competitivo, pero competitivo, es decir, donde hay más de una empresa, tienen poder de mercado.
El único caso en el que las empresas no tienen poder de mercado es el caso de la competencia perfecta, que me imagino que ustedes han escuchado ese concepto antes, y la competencia perfecta es un modelo ideal que nunca existe en la vida real. Entonces, en el mundo real, todo el tiempo nos estamos enfrentando a mercados imperfectamente competitivos en el que puede haber desde 2 empresas hasta muchas empresas. No estoy hablando de los monopolios que también existen en la vida real, solo de los mercados imperfectamente competitivos. Y lo que decimos los economistas es, en todo contexto imperfectamente competitivos, sea que haya 2 empresas, o sea que hayan 30, 100 empresas compitiendo en el mercado, todas las empresas, absolutamente todas las empresas del mercado, tienen cierto grado de poder de mercado. Y el poder de mercado lo entendemos los economistas como la capacidad que tiene una empresa de aumentar su precio por encima de su costo marginal. Eso es poder de mercado y eso es fijar el precio por encima del costo marginal. Las empresas en ambientes imperfectamente competitivos, todas deciden su precio, fijan su precio. Entonces, la diferencia con la colusión es que entre fijar el precio individualmente para competir contra mis rivales y fijarlo cooperativamente sin competir contra mis rivales, la diferencia entre esos dos es la cooperación. ¿Sí? Entonces, para los economistas, la fijación de precios, resultado de un cartel, es una fijación cooperativa. ¿Listo? Que restringe obviamente la competencia. La industria de pañales estaba integrada también por Dreypers, que era otra empresa productora de pañales, pero esta no fue sancionada por vencimiento de términos, etc. Las sanciones impuestas fueron las máximas autorizadas por la ley, 208.000 millones de pesos en total. En 2017, una coautora de apellido Gómez y yo estudiamos los efectos del cartel en el mercado de los pañales. ¿Listo? Y estos fueron los resultados que encontramos. ¿Cómo encontramos estos resultados? Aplicando esta metodología, tal cual está ahí, modelamos la demanda, modelamos la oferta, estimamos con técnicas econométricas esos modelos que hicimos, simulamos escenarios hipotéticos, predecimos precios y obtuvimos esta tabla de resultados. Esta tabla de resultados está mostrando el cambio porcentual de precios y márgenes de rentabilidad calculados bajo diferentes estructuras de oferta con respecto al escenario observado. El escenario observado en la tabla es el escenario base, ¿sí? Entonces aquí el porcentaje pues no tiene sentido y muestro porcentajes porque como tengo también márgenes de rentabilidad, eso no lo puedo mostrar en público porque es confidencial. Entonces, valga decir que los datos que yo utilicé fueron datos como los que describo acá. Yo no tuve acceso a datos especiales que las empresas nunca revelan, ¿sí? Que son datos de costos, datos de márgenes de rentabilidad, eso no, yo no tuve acceso a eso. Entonces, tuve acceso a los datos que normalmente se miden por encuestas, por ejemplo, Nielsen mide este tipo de datos, hay otra empresa que se llama Kantar que mide este tipo de datos, y no lo mide necesariamente diciéndole a las empresas que le den los datos, sino que puede preguntarle a los consumidores cuál fue el precio que pagó por un bien, cuánto compró por el bien, qué tipo de bien compró y así recolectar los datos. Entonces, utilizando esos datos, modelamos la oferta y la demanda y pudimos simular 4 escenarios. Uno, un escenario de firmas uniproducto que no corresponde al de la vida real, porque en la vida real tenemos empresas multiproducto. ¿En qué sentido son empresas multiproducto? En que producen distintas variedades de la misma marca de pañal. Entonces tenemos el pañal básico, el pañal intermedio y el pañal de alta gama o de alta calidad, que es más caro, pero tiene mejores materiales. Esos son 3 productos distintos bajo una misma marca. Entonces por eso podemos decir que las empresas del mercado de pañales son empresas multiproductos. La forma de simular un escenario más competitivo no es llevar, digamos, la modelación al extremo de la competencia perfecta, porque eso no va a funcionar. Como les dije hace un momentico, la competencia perfecta es un modelo ideal que es muy útil para la economía, pero que no deja de ser ideal. Entonces, lo que deberíamos modelar aquí como el escenario más competitivo es un escenario donde hay más empresas que las que hay de verdad en el mercado. Y lo que hicimos para simular ese escenario más competitivo fue suponer que las empresas no eran empresas multiproductos, sino que cada pañal que se producía en el mercado
era producido por una única empresa y que cada empresa era propiedad de un dueño distinto. Y así teníamos, si existen 20 variedades de pañales en el mercado, teníamos 20 empresas compitiendo en lugar de tener 5, 6 o 7 que normalmente hay. Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario es una fusión entre dos de las empresas que participaban en el cartel, Kimberly y Tecnosur. Tecnosur es propiedad de Tecnoquímicas. Y una fusión, que es básicamente una operación de concentración empresarial, es la simulación que hicimos porque una fusión es similar a la colusión perfecta. O sea, cuando yo compro una empresa competidora, yo lo que hago es internalizar el hecho de que esa empresa toma decisiones distintas a las mías, y al internalizarla, yo lo que estoy haciendo es coordinarme perfectamente con esa empresa que ya es una filial mía. ¿Listo? Entonces, la fusión es una colusión perfecta en este caso. La tercera es una colusión perfecta entre las tres empresas del cartel, y la cuarta es el monopolio. Como les dije, es el límite superior para ubicar los precios. Los resultados es que de los precios observados, comparados con el escenario de empresas uniproducto, eran 3.7% más altos los observados. Y los márgenes de rentabilidad por producto eran 3.3% más altos. Mientras que, para ir rápido, me voy a ir al escenario del monopolio. Si la colusión de estas empresas que normalmente concentran más del 90% del mercado de pañales hubiera llegado a niveles cercanos al monopolio, que es el objetivo de un cártel, pues debimos haber observado precios un 45% más altos que los observados y márgenes de rentabilidad de un 41.9% más altos que los observados. En este sentido, podemos juzgar. Los precios observados están más cercanos de un referente competitivo, así parezca, digamos, increíble, que los de un monopolio. Y esto puede tener explicaciones desde el punto de vista económico, y es posiblemente una falta de coordinación, problemas de coordinación de las empresas que están conformando el cartel, que es lo que normalmente lleva a que no se logren los objetivos del cartel. Desviación de alguno de los miembros, aprovechando que sus miembros piensan que están compitiendo pasito entre ellos, entonces hay uno que se desvía. Ese son el tipo de explicaciones económicas. Eso está publicado en una revista de economía para los que quieran consultar, digamos, la interpretación que nosotros le damos. ¿Qué tan bueno es el modelo? ¿Qué tan bueno es el modelo que nos llevó a proyectar estas cifras, a pronosticar estas cifras? Se deben estar preguntando ustedes, porque además es muy distinto a el hallazgo de la autoridad, que castigó a las empresas con la multa máxima. Entonces, para hacer el ejercicio de qué tan bueno es el modelo, logré ex post, ¿no? Yo había dicho que yo no había tenido acceso a datos privilegiados como datos de costos. Entonces, ex post, logré conseguir datos de costos de una de las empresas del cartel, y por eso puedo hacer estos gráficos. Este es el gráfico en amarillo de la serie de costos marginales promedio que predijimos con base en la modelación del mercado, con base en datos de ventas, como les mostré. Y la verde es la real de una de las empresas. Esto obviamente es de la empresa que me dio los datos, y la verde es el costo variable medio, ¿sí? Porque el costo marginal también es un concepto teórico. Pero el costo marginal se aproxima muy bien al costo variable medio. Y juzguen ustedes. Esa cercanía entre las curvas a mí me deja muy satisfecho de cómo el modelo me predijo los costos de las empresas que yo no observé al principio. Aquí está otro gráfico basado en el margen de rentabilidad. El gris es el modelo de mi estudio, y el amarillo es el de la vida real. Juzguen ustedes. Segundo ejemplo. Este no es un estudio mío, pero es un gran estudio sobre los efectos de la fusión entre SAB Miller en Estados Unidos y Molson Coors, también cervecera de Estados Unidos.
Entonces, fíjense que este caso es bien llamativo, porque nosotros, ustedes y los economistas que nos dedicamos a los temas de competencia sabemos que la forma en cómo se ejerce la política de competencia en Estados Unidos es un referente en muchos casos para el mundo, ¿sí? A pesar de que Estados Unidos es un país sumamente liberal en términos de permitirle a las empresas que hagan básicamente lo que quieran y después lamentar lo que pasó, como pasó con la gran crisis financiera. Pero de todas maneras, las leyes son fuertes y toda la cosa, entonces son referentes. En 2017, esto no es la empresa, esto es un economista apellido Miller, casualmente, y otro apellido Weinberg, estudiaron los efectos de esta fusión en el mercado de cerveza de Estados Unidos, con la particularidad de que SAB Miller y Molson Coors eran la segunda y la tercera empresas más grandes de producción de cerveza en Estados Unidos. Y a pesar de ser tan grandes, el Departamento de Justicia aprobó esta fusión, este joint venture, casi que sin ningún remedio, o sea, sin exigirle a las empresas que hicieran ninguna modificación de su estructura para poder autorizarla. Estas eran la segunda y la tercera empresa, como ya les dije. Estas empresas entonces se combinaron operaciones y se llamaron Miller Coors. Esta concentración se aprobó gracias a que ellas argumentaron reducciones en costos, pero después del tiempo, estos autores empezaron a estudiar los datos de precios de la cerveza y llegaron a la conclusión de que el precio de las cervezas de Miller Coors había aumentado y que no existía una explicación generalizada para explicar ese aumento en el precio. Este es un gráfico que les ilustra lo que les estoy diciendo. Este es un gráfico que muestra los precios de Miller Lite, Coors Light y Bud Light en el periodo 2000 a 2010. Todas estas son cervezas de Miller Coors y aquí están dos marcas competidoras, Corona Extra y Heineken. Mientras que después de la aprobación del joint venture, los precios aumentaron un montón para todas las marcas de Miller Coors, para las otras no. Entonces ahí es donde esa diferencia uno dice, bueno, pero ¿por qué unas sí y otras no? Si tuviera una explicación en la realidad del mercado, pues todos los precios deberían aumentar, unos más que otros, pero deberían aumentar. Entonces esto fue la motivación del estudio. Esa y la teoría que dice que cuando las empresas se concentran, sea en un joint venture o una fusión total, pues se dan las condiciones para que exista colusión, es decir, que aumenten los precios artificialmente por el poder de la concentración. A propósito, aquí está la fuente. El artículo fue publicado en el 2017 en una de las revistas académicas más importantes de economía. Y voy rápido a la simulación de escenarios. Lo que hicieron ellos entonces para simular en este caso y evaluar si los precios eran consistentes con un escenario colusivo fue simular que la fusión no ocurría, o sea, qué hubiera pasado si no se hubiera autorizado la fusión, que ese es un escenario no observado y que nunca vamos a observar. Dos, qué hubiera pasado si la fusión ocurre con eficiencias y sin efectos coordinados, es decir, la fusión efectivamente trae beneficios al mercado y los precios no aumentan como consecuencia de la fusión. El tercero es, la fusión ocurre sin eficiencia, o sea, no pasa lo que dijeron que iba a pasar, pero además no hay efectos coordinados, entonces listo, no hay eficiencias, pero tampoco hay colusión. Y el último es, no hay eficiencias, pero sí hay colusión. Entonces esos son los 4 escenarios posibles. Bajo esos escenarios, el resultado principal al que llegan las empresas es que los datos reflejan efectos coordinados, es decir, colusión, pero también reflejan reducción en costos. Es decir, los hallazgos les muestran que los datos observados son consistentes con este escenario. La fusión ocurre con eficiencia, perdón, con el escenario 4. No está ese escenario mencionado aquí, de hecho.
es consistente con un escenario en el que hay las dos cosas. Eficiencias, que era lo que han prometido las empresas, y colusión. ¿Listo? Eso es lo que prometían las empresas. Entonces, estos son gráficos que están en el artículo académico, simplemente para mostrarles el asunto de la simulación. Esto es para Miller Lite. La serie negra es el precio observado de Miller Lite hasta el momento en el que se aprueba la fusión. Y aquí es donde empieza la simulación de escenarios. Entonces, la negra sigue siendo, como dice aquí, raw data, sigue siendo la serie efectivamente observada en el mercado, los precios observados en el mercado. Y las diferentes series en gris son las simulaciones de escenarios. ¿Listo? Entonces, lo que hacen ellos es graficar esto y ver cuál se aproxima más en términos de forma y de cercanía, de distancia, a los datos observados. Y la que se aproxima más es esta que estoy señalando aquí con la manito. ¿Listo? Así, entonces ellos tienen la conclusión, y es que efectivamente hubo efectos coordinados. Esto es un gráfico similar, pero para Bud Light, que es de la misma una cerveza de la joint venture, y aquí pasa algo similar. Entonces, básicamente para mostrarles que aquí hay simulación de escenarios comparados con el precio, y que esa simulación de escenarios sirve para juzgar la distancia de los precios observados con algún referente que nos permita decir si los precios estuvieron muy arriba o muy abajo con respecto a ese referente. Voy a terminar ya casi, me faltan 3 diapositivas a pesar de que el indicador no es correcto del número de diapositivas. Reventa, el ejemplo 3 es sobre reventa pérdida. Este también es un trabajo mío que hice con un coautor y que fue publicado este año en una revista académica de economía. Y lo que nosotros nos preguntamos ahí, entre otras cosas, es cuáles son los efectos de la reventa pérdida, o una estrategia que se conoce en inglés como loss leader pricing, que es una práctica muy usada por supermercados. Entonces, el loss leader pricing consiste en fijar un precio, el precio de ciertos bienes que se conocen como loss leaders, a un costo unitario o por debajo de esto. Es decir, igualar el precio al costo, vender el bien al costo o venderlo por debajo de este. Y el loss leader en este caso sería un producto básico y de consumo frecuente, ¿sí? Entonces puede ser leche, puede ser papel higiénico, en Estados Unidos pueden ser cigarrillos, puede ser gasolina, porque las estaciones de gasolina tienen también sus tiendas, entonces así atraen demanda. Esta práctica es comúnmente usada por supermercados para atraer demanda. Está prohibida en países como Alemania, Francia, Bélgica y 25 estados de Estados Unidos, y se cree que es una forma de depredación. A pesar de que a veces puede fijar el precio al costo, se cree que es una forma de depreciación y por eso está prohibida. Los autores entonces usaron datos de compras en supermercados en Francia, datos que se ajustan a la descripción que les di anteriormente, y encontraron que los supermercados aumentan los precios de productos, de otros productos distintos a sus loss leaders, para compensar la reducción en ese producto. Entonces aquí hay una tabla de resultados, y lo que les quiero mostrar es que aquí está el precio observado para el producto. Estos son centavos de euro, ¿sí? El precio observado para el producto, para una unidad de producto, que en este caso es yogur o galletas o postres refrigerados. El costo marginal que nosotros recuperamos con ayuda del modelo, ¿sí? Esto no lo dan las empresas. Y aquí está uno de los contrafactuales de varios que estimamos, pero yo no les muestro todo porque sería demasiada información. Entonces, fíjense que lo que nosotros hacemos es tomar los precios observados en el mercado, estos son precios promedio, y suponer que una de las marcas de yogur
en un supermercado determinado, baja su precio al costo marginal. ¿Sí? Entonces, fíjense que el costo marginal era 11.2 y nosotros en el contrafactual le asignamos ese precio. Eso significa una reducción de más del 55% en el precio. Es un descuento agresivo, pero todavía no es predatorio. Y lo que queremos es observar qué pasa con los demás productos. Fíjense el aumento en el precio de los productos relacionados con yogur, es decir, que la gente frecuentemente compra junto con yogur en Francia, un 10% en galletas y un 2.3% en los otros. Y a los competidores que no siguen esta misma estrategia, eso fue como armamos, digamos, el escenario, les toca disminuir el precio de todos sus bienes para poder competir contra este descuento agresivo. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es diferente de lo que pasó en los dos ejemplos anteriores, y es que aquí lo que estamos haciendo es subir artificialmente el precio de otros productos que sabemos que los consumidores compran conjuntamente con el loss leader para compensar un descuento agresivo. Eso quiere decir que los supermercados no son benevolentes a la hora de hacer descuentos agresivos. Ellos de alguna manera compensan sus descuentos. Antes de concluir, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si la quiere hacer, digamos, al aire, por decirlo así, o si quiere enviarla por chat. Si no, me pueden escribir a mi correo electrónico. Pues es que creo que algo está sucediendo con los micrófonos, porque aunque les he permitido quitar el silencio, creo que no lo han logrado. Víctor, ¿ya lo lograste? Simón, si quieren. Pero normalmente yo no tengo restricción sobre los micrófonos, porque esta es la misma cuenta a través de la cual doy clases virtuales y todos mis estudiantes siempre pueden participar. Entonces no sé qué estará pasando. Yo escucho ruido de fondo, pero no escucho la voz del que quiere preguntar. No, Víctor no ha podido. Bueno, entonces yo voy a dar mis comentarios finales. Al final, en la siguiente diapositiva doy mi correo electrónico. Me pueden escribir. Bienvenidas sean sus apreciaciones, comentarios y preguntas. Entonces, para concluir esta charla, yo creo que muchos de ustedes se han preguntado cuando hablan de precios excesivos. Yo no sé si muchos de ustedes se han leído la columna del doctor Ibarra en el 2017. Creo que este año publicó otra sobre precios excesivos, pero el doctor Ibarra en su columna de asuntos legales en el 2017 le da muy duro a esa figura de precios inequitativos. Y dice que es un tipo en blanco, que genera mucha incertidumbre, que puede generar, digamos, una mala política porque sería un incentivo a controlar precios altos, que es propio de la regulación. En eso estamos de acuerdo con el doctor Ibarra. Y yo creo que muchos, digamos, se vienen preguntando, bueno, si tenemos un caso de precios excesivos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo agarramos? ¿Cómo medimos económicamente qué es un precio excesivo y los efectos de ese precio excesivo? Especialmente porque la ley 1340-2009 pide que se midan efectos sobre el mercado de las conductas para poder imponer una multa. Entonces, eso es necesario. ¿Qué hacemos? Tratar de medirlo. Y lo que yo les mostré aquí hoy es un marco conceptual y una metodología económica y cuantitativa para medir los precios excesivos y también los sobreprecios, porque es el mismo camino, es la misma metodología. Hay unas advertencias, ¿no? Y es que esto no es así de sencillo como yo lo estoy diciendo. No es fácil de implementar este tipo de metodologías. Además de requerir datos, que es una de las grandes dificultades que se presentan en los casos de competencia, se requiere el uso de técnicas econométricas sofisticadas y que son computacionalmente demandantes, es decir, a veces no se tienen los resultados en los términos que permite la ley. Se demoran mucho. Se fundamentan en teorías económicas que son abstracciones de la realidad, entonces necesariamente hay digamos, una reducción de la realidad, una abstracción de la realidad para poder ser consistentes con el modelo, y eso a veces puede significar que no tengamos la mejor aproximación a la realidad. En los tres casos en los que yo les mostré, hay una buena aproximación a la realidad, y ya les pude mostrar con gráficos. Pero, si se implementan bien,
generan muy buenos resultados y permiten simular escenarios no observados para tener un preciso juicio sobre si un precio es excesivo o sobre cuál es el tamaño del sobreprecio. Y con eso termino. Aquí está mi correo electrónico. Si definitivamente no pueden hacer preguntas de viva voz, entonces les agradezco que me envíen sus comentarios. ¿Alguno además de Víctor quiere hacer alguna pregunta? Sí, escucho. Gracias. Porque tenemos que volver a la curva del descenso en estos municipios y tenemos que empezar Creo que hay un micrófono. más fuertemente. Sí, voy a silenciar. ¿Quién está haciendo la pregunta? Por favor, que hay varios micrófonos abiertos. Yo la estoy haciendo. Gracias. Carlos Carvajal. No, Luis la está haciendo. Luis Luis Manuel Lazo. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me parece muy interesante, digamos, como definir esos dos, piso y techo, costos marginales y precio monopólico. Me parece que es un criterio bien interesante de aproximación. Sin embargo, uno observa en la práctica que los gobiernos adoptan medidas regulatorias de precio tomando en cuenta el comportamiento de la fijación de precios en otros mercados nacionales. Voy a hablar en concreto de lo que se ha considerado, digamos, como precios excesivos de los medicamentos en Colombia, y se ha tomado un poco como referente el comportamiento del precio de esos mismos medicamentos en otros mercados nacionales. Y a partir de allí se han tomado medidas regulatorias. Entonces, mi pregunta es, digamos, ¿cuál es la consideración que tienes como economista acerca, digamos, de esas formas de regulación? Sí, de acuerdo. Yo conozco esa metodología, la metodología de referenciación internacional de precios. Tiene, digamos, a mí me parece adecuada bajo ciertas circunstancias. Y las circunstancias son que podamos garantizar que los productos cuyos precios se están comparando internacionalmente son los mismos productos y que el asunto ambiental, de otra geografía, de otra legislación, no afecta el producto. Entonces, con los medicamentos hay una ventaja y por eso yo no la he visto implementada en otro tipo de mercados, solo en medicamentos. Los medicamentos tienen una ventaja y es que son productos absolutamente homogéneos donde quiera que uno los encuentre. ¿Sí? Cuando uno habla de no sé, de un acetaminofén con cierta concentración del principio activo, lo puede encontrar en otras partes de la misma manera. Que tienen otra marca, sí, que son producidos por casas farmacéuticas distintas tal vez, sí, eso se puede dar, pero a través de un ejercicio de homogenización uno puede efectivamente eliminar muchas variables que podrían afectar o explicar diferencias en los precios. Entonces, en ese caso, yo ahí le hallo razón al asunto de los precios, de la referenciación internacional de precios en medicamentos. Otro, digamos, asunto a favor de la referenciación internacional es que a veces hay medicamentos producidos por una farmacéutica que tiene la patente mundial y ella es la que lo produce y lo distribuye en todo el mundo. Ahí sí que mejor, porque en ese caso tenemos una homogeneidad adicional y es que no tenemos casas farmacéuticas distintas o marcas distintas, sino la misma farmacéutica. Entonces la comparación se hace mucho más fácil. Bueno, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo creo que eso es todo. Claudia, te dejo cerrar. Les agradezco mucho a todos los que asistieron y se quedaron hasta el final. Sé que estos asuntos pueden ser a veces un poco pesados, pero sé también que son muy útiles para el ejercicio de su profesión. Muchas gracias, Jorge. Sí, como dices tú, a veces los temas económicos para nosotros los abogados
son un poquito chino avanzado, pero gracias por la explicación bastante didáctica. Muchas gracias a todos los asistentes. Disculpa, Víctor, que nunca logramos que tu micrófono funcionara. A todos les solicito pues llenar la encuesta que les pasé el link para la asistencia y los esperamos en los próximos eventos de la asociación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.